Es un día muy especial, se recuerda efectivamente el Día del Padre, del hombre padre. ¿Qué significa ser padre? Nos podríamos preguntar en primer lugar. Podríamos pensar en aquellos que han tenido un hijo o más, y esto es verdad. Ahora, también podemos pensar de que no todos los hombres van a ser padres. Hay quienes han decidido por voluntad propia no ser padres. También hay aquellos que por algún impedimento físico quizás no puedan ser padres. Y hay también aquellos que no pudiendo ser padres han decidido adoptar un hijo. Alguien que obviamente no engendraron ellos, pero que desean tenerlo. Esto se llama adopción. Y precisamente en esta mañana quiero hablarles de un padre que también, como los padres terrenales que desean adoptar un hijo, y de esta manera quieren formar una familia de padres e hijos y disfrutar lo que eso significa. Esto que tiene obviamente un gran corazón de parte de ambos padres, ¿no? Pero en este momento estamos hablando del padre masculino. Tiene un gran corazón, decíamos. Y yo quiero hablarles en esta mañana de un padre que también ha tenido un gran corazón y que también ha adoptado a muchos hijos. Vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto. Este Padre obviamente es Dios, nuestro Padre. Según la ciencia, el estudio de un objeto por parte del hombre siempre se sostiene y se entiende de que el hombre es más capaz que el objeto que se está estudiando. Pero cuando nosotros queremos estudiar o conocer a Dios, el Padre, aquí cambia la situación, porque el hombre finito va a querer estudiar y conocer a un Dios infinito, a un Dios todopoderoso, a Dios creador de todas las cosas. Y en este caso no podemos estar con la misma premisa de que es el hombre quien va a tener la mayor posibilidad de conocimiento, sino que debemos sujetarnos y entender que estamos tratando de conocer al ser más grande de todo el universo. ¿Cómo entonces podemos conocer a nuestro Dios como Padre? Bueno, la Biblia nos dice lo siguiente en Juan 1:18, porque es allí donde es el único lugar, la Biblia, que podemos recurrir para empezar a tener el conocimiento de Dios. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le ha visto nunca, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Entonces, en primer lugar, conocemos o entendemos o debemos darnos cuenta de que el único lugar que podemos ir a buscar a Dios el Padre es en la Biblia. Y quien le ha dado a conocer a través de los tiempos es su Hijo Jesucristo, quien forma también parte de esa Trinidad junto con Dios el Padre y el Espíritu Santo, que nos va a dar a conocer quién es Dios el Padre verdaderamente. En Hebreos 1:1 dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Después nos da otras características de quién es el Hijo, pero quedémonos con esto. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, para conocer a Dios el Padre, tenemos que escuchar
o ver lo que dice Dios el Hijo. En Juan 17:3, en esa oración que hace Jesús a su Padre, comienza diciendo: Padre, la hora ha llegado. Y después nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En primer lugar, debemos conocer que este Dios Padre es el único Dios. Y esto no es algo menor, ya que desde la antigüedad muchas personas, muchos pueblos, muchas generaciones han tratado de buscar una divinidad fuera de este único Dios. Por lo tanto, nosotros debemos conocer en primer lugar que este Dios Padre es el único Dios verdadero. Así también lo escribía el apóstol Pablo, diciéndole al joven Timoteo: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. No solamente es el único, sino que también Jesús ha revelado que es un Padre que quiere estar con sus hijos. Juan, escribiendo allí en su Evangelio, capítulo 14, verso 1, no se angustien, le dice el Señor a sus discípulos, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, si no fuera así, ya se lo hubiera dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Es un padre que quiere estar con sus hijos. Por eso el Señor, cuando iba a partir de este mundo a volver a la presencia de Dios, le dice a sus discípulos: no se angustien, no se pongan tristes. Cuando yo me vaya, voy a preparar lugar para ustedes. ¿Por qué? Porque en la casa de mi Padre, en los lugares celestiales, hay lugar para ustedes. Y Dios, el Padre, quiere estar con ustedes. Qué lindo esto, que un padre quiera estar con sus hijos. Lamentablemente, vivimos situaciones y vemos realidades donde muchos padres, hombres, no quieren estar con sus hijos y de una u otra manera abandonan el hogar, dejándole los hijos a la esposa para que los críen y vivan con ellos durante los tiempos de de niñez, adolescencia y aún mayores. Padres que no están en el hogar. Pero aquí vemos a un padre que quiere estar con sus hijos, por lo tanto, les dice claramente que no había motivo de angustiarse por más que Jesús se fuera, porque iba a volver a buscarlos para llevarlos a ese hogar celestial. En ese hogar hay muchas viviendas. Y nos dice también, en ese mismo relato, Tomás, uno de los discípulos, le pregunta al Señor: pero Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? Y aquí hay una gran revelación también de Jesús para poder llegar al conocimiento del Padre y poder llegar a esa vivienda celestial. Le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Pero los discípulos le dicen: pero Señor, no hemos visto al Padre, muéstranos al Padre y con esto sí será suficiente. El Señor le dice: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me puedes decir muéstranos al Padre? Y esto nos habla de esa íntima relación y gran revelación que por medio de Jesucristo Él estaba revelando al Padre Celestial, que era invisible, pero que era una realidad a través de la persona y el carácter de Jesucristo aquí en este mundo.
en aquel tiempo, y en Lucas ahí 10:21, dice: en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios y entendidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Dios puso al alcance de los niños, o de los que tenemos un conocimiento muy limitado, la revelación de la deidad y paternidad de Dios. Qué lindo es esto, y esta fue la misión de Cristo, de Jesús, cuando vino a este mundo: darnos a conocer quién era el Padre, su corazón y su plan también eterno. Mateo 6:6 dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ¿a quién? A tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Habían personas religiosas en aquel tiempo de Jesús que acostumbraban tener largas oraciones en las esquinas, en las plazas, a la vista de muchos, hacer largas oraciones, y esto parecía que era la forma real de orar. Pero el Señor le dice: no, miren, cuando ustedes quieran orar, entren en su cuarto, en un lugar secreto, y oren a Dios el Padre, que está en lo secreto y que ve todas las cosas, y que este mismo Padre los va a recompensar en público. También en Mateo 6:9, enseñándonos acerca de cómo orar y respondiendo a la pregunta de los discípulos, dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿A quién tenía que dirigir la oración? Aquel que quisiera orar realmente a Dios. Y el Señor nos indica: Padre Santo que estás en los cielos. Así podría comenzar cualquier oración, no porque tenga que ser precisamente con estas palabras, pero la oración en sí es dirigida al Padre según lo que Jesús mismo nos enseñó, y da las características del Padre: Padre Santo que estás en los cielos. Aquel que ve en lo secreto, que conoce todas las cosas y que recompensa la actividad y el servicio de aquellos que hacen las cosas solo mirando a Dios y no mirando a los hombres para recibir una aclamación de parte de los hombres, sino buscar el reconocimiento del Dios Padre verdadero. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Y esto era verdad, pero los dirigentes de aquella época no entendían que realmente estaban frente al Hijo de Dios y que era el único que podía llamar Padre a Dios. La unidad entre Dios el Padre y Jesús fue siempre la misma. En Juan 6:27, después de haber alimentado a una multitud, el Señor Jesús dice: trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre, Jesús. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Y Jesús les habló el verdadero pan de vida que Dios el Padre envió a este mundo y que era Jesús. Que no solamente las personas vivimos o podemos vivir del pan, ese pan que comemos para alimentarnos nuestro cuerpo, sino que también necesitamos el pan de vida que es el mismo Jesús, el mismo Hijo de Dios, el mismo Hijo del Padre Celestial que vino a este mundo para revelar precisamente el amor y el carácter del Padre.
Ya hemos dicho, pero la Biblia lo repite ahí en 1 Corintios 8, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Y en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Volvemos a recalcar, Dios, el Padre, es único y no hay otro Dios. Efesios 1:5 también nos da otra ilustración para poder conocer a Dios como Padre. Dice que nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Y aquí entonces comenzamos a hablar de ese Dios que quiere, ha querido y va a seguir queriendo adoptar muchos hijos para su gloria, para que vivan eternamente con Él. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Nadie ha obligado a Dios a adoptarnos como hijos. Nadie ha obligado a Dios a amarnos, pero Él lo ha hecho de su propia voluntad. Y esta adopción ha sido planteada en la eternidad para que nosotros podamos ser hijos de Dios. El Evangelio de Juan, allí en el primer capítulo, lo dice de esta manera también. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Dios quiere adoptarnos como hijos suyos. No lo va a hacer por fuerza, no lo va a hacer de una manera que nos obligue, sino que nos da la oportunidad de ser hijos suyos. Y este texto nos dice a todos los que le recibieron. No es para algunos, es para todos los que le reciban. Por eso, en esta hora que estamos hablando del Dios Padre, quizás pueda ser el momento de que tú, que no conocías a Dios como Padre y que solo tienes el ejemplo de tu Padre terrenal, puedas comenzar a conocer este Padre celestial que ha brindado todo su amor y ha establecido un plan que incluyó sacrificar a su propio Hijo. Yo no sé cuántos padres han visto morir a un hijo suyo. Debe ser un hecho tremendo, debe ser algo que va contra la lógica, ya que lo normal es que primero muera el padre y después muera el hijo, la hija. Esto es lo normal, pero en esta situación hubo un plan especialmente diseñado de Dios el Padre para enviar a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí. De esta manera estás conociendo al Dios Padre, el único Dios verdadero, el Dios que ama, el Dios que se sacrifica, el Dios que estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo para que tú y yo pudiéramos ser adoptados como hijos de Dios. Qué privilegio, ¿verdad? Poder ser hijos de Dios, solamente por recibirle. No hay nada que podamos hacer. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da derecho de ser hijos de Dios. Conocí a un padre que formó su familia, tuvo un buen relacionamiento con la familia, con los vecinos, amigos, pero vivió casi toda su vida, hasta los 93 años, sin conocer a Dios. Hasta que, casi llegando al borde de los días de su muerte, uno de sus hijos le habló del Dios Padre que lo amaba, pero que él necesitaba arrepentirse
de sus pecados y confiar en Cristo. Este hombre, con un Alzheimer avanzado, tuvo un momento de lucidez y oró con su hijo, pidió perdón por sus pecados y aceptó a Cristo como su Salvador. Ese Padre hoy está en la morada celestial y nos vamos a encontrar con Él según la promesa que no va a cambiar de este Padre celestial. Dios el Padre, nos dice la Escritura también, que hizo algo tremendo. No solamente dejó que su Hijo muriera para limpiarnos de nuestros pecados, sino que al tercer día de estar muerto, enterrado o puesto en una tumba, en un sepulcro, dice la Escritura, Pablo apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. Fue Dios el Padre quien con su poder tremendo levantó a Jesús de entre los muertos, lo hizo volver a la vida, lo llamó desde la misma muerte para que volviera a la vida y de esta manera completar la obra perfecta de la redención, de la salvación tuya y mía. No solamente esto hizo Dios, sino que cuando una persona se entrega a Dios, cree en Jesucristo, como hemos dicho hace un ratito, Dios hace otra cosa maravillosa. Ustedes ya son hijos, dice. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Cuando una persona se convierte, cuando una persona cree, cuando una persona es recibida como hijo de Dios, Dios envía el Espíritu Santo a su vida. Y este Espíritu Santo, una de las cosas que hace en la vida de una persona salvada, regenerada y puesta ya en la condición de hijo de Dios, es, por medio de ese Espíritu que Dios pone en nosotros, impulsarnos, dirigirnos a ese Dios Padre para decirle Abba Padre, que significa ni más ni menos que una forma muy dulce y cariñosa, y en el original esta palabra podría traducirse también como papito. Y de esta manera entabla esa relación de comunión entre un ser pecador salvado y un Dios eterno, santo, que se revela como Padre celestial. Nos dice también allí en Corintios el apóstol Pablo, alabado sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Qué dos características tremendas de Dios. Padre misericordioso. Él sabe lo que somos y Él hace misericordia con nosotros. No nos retribuyó de acuerdo a nuestros pecados y al hecho de habernos alejado de Él por propia voluntad, sino que conoce nuestro ser de miseria, se acerca a nosotros y nos pone una salvación tan grande delante de nosotros para que podamos aceptar su obra perfecta. Y también es un Dios de toda consolación. Qué lindo es tener un Dios en los momentos más tristes de nuestra vida, un Dios que consuela, un Dios que frente al sufrimiento extremo quizás, nos presenta a alguien que sufrió mucho más que todas las personas en este mundo, su propio Hijo, y que por medio de esa muerte de Jesús trae consuelo y paz a nuestro corazón. Y ese es el Dios y Padre que Jesús vino a revelar, uno que es misericordioso y que también es consolador. También nos dice la Escritura que en un momento se dijeron estas palabras: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo.
Yo no sé si tú te sientes bendecido en este día. Yo no sé si tú sientes que la bendición de Dios está en tu vida. Si tú has creído en Cristo, puedes tener la seguridad de que Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, a donde vas a llegar, a donde Cristo está preparando lugar. Y allí vas a disfrutar de todas las bendiciones que Dios ya ha entregado y ha dispuesto para nosotros. Pero Dios es un Dios también de bendición en este mundo. Y también nos acompaña, está con nosotros y quiere que seamos bendecidos por todo su favor. Y para finalizar este conocimiento de Dios, nos dice en 2 Tesalonicenses 2:16 que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza. La Escritura nos sigue revelando quién es este Dios Padre, y dice que nos amó y por su gracia nos dio consuelo y una buena esperanza. Si tú estás en Cristo, si tú crees en Cristo, tienes una esperanza gloriosa de estar un día en su presencia. Vas a ser de los que Cristo va a venir a buscar cuando venga a buscar a su pueblo, a su iglesia, aquellos que han creído en la obra de Cristo. Y por amor de Dios el Padre. Alabado sea Dios, Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una herencia viva. Y esto era de lo que estamos hablando, esa herencia que vamos a tener junto al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el plan de Dios, la voluntad de Dios Padre, el amor de Dios Padre nos va a llevar a ese lugar. Y finalmente entonces quisiera que pensáramos un momento en aquel ejemplo que puso el Señor Jesús acerca de un padre que tenía 2 hijos. Y en un momento el hijo menor le pide al padre que reparta los bienes que le correspondían en un momento que no era el que tenía que ser, y se lo pide de una manera que también no tenía que pedírselo. Es casi dándole una orden: repartime todos los bienes que me corresponden ahora, lo quiero ahora, lo necesito ahora, y no me importa lo que pase si me das esto con el resto de la familia. Y el padre, que no nos dice nada acerca de lo que sintió en aquel momento, pero seguramente por un lado estaba viendo a un hijo que no estaba preparado para administrar o tener en su posesión, en su propiedad, lo que estaba pidiendo. Aún así dejó que se hiciera la voluntad de él y les repartió a él y a su hermano todos los bienes que tenía y que les correspondía. Y así este hijo menor, con todo eso que adquirió de una manera adelantada e inconveniente, se fue. Y se fue porque él pensaba que él ahora podía administrar todo eso y podía disfrutar de lo que todos esos bienes le podían generar. Y así fue por un tiempo. Y lo gastó, o mejor dicho, lo malgastó con todo lo que quiso hacer, hasta que no le quedó nada. Y cuando llegó a esa situación, tuvo que empezar en un lugar apartado, lejos de la casa del padre, sin verdaderos amigos o familiares que lo quisieran. Tuvo que empezar a mendigar trabajo y comida. Y lo único que consiguió fue ir a un lugar a apacentar cerdos, y en ese lugar, haciendo ese trabajo,
la necesidad de hambre que tenía lo llevaba a querer comer lo que aquellos cerdos estaban comiendo. Hasta que llega el momento y piensa en la casa ¿de quién? En la casa del Padre. ¿Cómo estaría si se hubiera quedado en la casa del Padre? ¿Qué estaría disfrutando si estuviera en la casa del Padre? Y es así que después de hacer todo un proceso mental, recordando lo que él tenía y lo que él disfrutaba en la casa del Padre, se plantea el hecho de volver a la casa del Padre. Ahora, para volver a la casa del Padre, no podía volver como se fue. No podía volver con peticiones. No podía volver con decisiones solo de parte de él. Tenía que volver arrepentido. Y gracias a Dios que este joven reconoce, estando en aquel lugar de necesidad, con hambre, seguramente sucio, dice: voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no era un tema solamente con el padre y la familia. Él reconoció que era también un problema contra el mismo Dios. Y así como pensó: voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir que he pecado contra el cielo y contra ti, así comenzó ese camino de regreso. Y el camino de regreso que muchos han transitado ha sido un camino de bendición, pero al principio también es un camino de incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabía qué iba a pasar, no sabía si el Padre lo iba a recibir, no sabía de qué manera iba a poder estar. Entonces, por ese motivo, iba pensando que le iba a decir: solamente quiero ser como uno de los jornaleros, aquellos sirvientes que trabajaban, no quiero volver a la posición de hijo. ¿Por qué? Porque no sabía cómo lo iba a recibir el Padre y sabía que no tenía derecho ahora de exigir nada como exigió al principio. Hay una anécdota también de un muchacho que en cierto momento se fue de la casa del Padre y tuvo una historia parecida con otro entorno, hasta que llegó también a un momento que sabía que el único camino para salvarse era volver a la casa del Padre. Y pudo mandarle una carta al Padre. Se le ocurrió mandar una carta al Padre diciéndole: Padre, me arrepiento de lo que hice, pero quiero volver a casa. Yo voy a pasar en el tren que pasa frente al terreno donde está la casa de ustedes, y si veo un pañuelo blanco en ese árbol que está ahí en el medio del jardín, voy a entender que me vas a recibir y me voy a bajar en la próxima estación. Este hijo tomó el tren, venía para su casa. Imagínense la expectativa que podía tener para cuando el tren se iba acercando, para pasar al lado de la casa de su padre. Y lo que estaba esperando era ver el árbol y ver un pañuelo blanco como señal de que iba a ser recibido. Cuando pasa el tren frente a la casa, él pudo ver un árbol lleno de pañuelos blancos, mostrándole la aceptación de su familia, de su padre, para que volviera a la casa. Este padre del relato de Jesús, cuando le ve venir, corre
corre a abrazar a su hijo. No me dieron palabras ahí. El padre, que no había ido a buscarlo a donde él estaba, porque era necesario que todo ese proceso de arrepentimiento se generara antes de verlo y abrazarlo. Pero ahora tenía un hijo que volvía a la casa. Y corrió y lo abrazó. Y gracias a Dios el hijo le dijo todo lo que había pensado. Padre, no merezco ser tu hijo. Poneme como uno de los jornaleros, es lo único que quiero. Quizás ni siquiera tendría que haber pedido eso. Pero el amor del padre fue tal que ordenó que lo vistieran, que pusieran un anillo en su dedo, porque quizás esto hasta había perdido también, y lo recibió como el hijo que siempre tuvo. Y no solamente esto, sino que hizo una gran fiesta para celebrar que aquel hijo que había estado perdido, ahora había vuelto al hogar del Padre. El Padre nos representa la figura de Dios, el Padre, que está dispuesto con los brazos abiertos a recibir a todos aquellos que vuelvan arrepentidos a la casa del Padre. Nosotros podemos tener diferentes recuerdos. Hay quienes tienen los padres vivos, hay quienes no. Podemos tener diferentes recuerdos de unos y de otros, pero el único Padre celestial que puede dar la verdadera paz y tranquilidad y amor es aquel que está en el cielo, aquel que está con los brazos abiertos esperando que todos aquellos que somos sus hijos nos arrepintamos y volvamos a Él, quizás de muchas cosas que nos hemos alejado. Tenemos la salvación, somos hijos de Dios, pero muchas veces también tenemos que volver a la casa del Padre para que nos dé su bendición. Y aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, hoy los invitamos a venir a la casa del Padre, aunque sea por primera vez, para encontrar allí un Padre que va a salir a buscarlos, porque ya ha tendido su mano por medio de Jesucristo como Salvador para recibirlos. A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les da derecho de ser hijos de Dios. Que esta palabra pueda ser de ayuda, que pueda ser de ánimo, que pueda ser de revelación de ese Padre eterno que está en los cielos, pero que está muy cerca de cada uno de nosotros, que Jesucristo mismo ha revelado y que quiere que esté en tu vida como verdadero Padre, como verdadero Dios. Que Dios te bendiga.